Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Qué bueno llegar al día viernes. Gracias a Dios, como dice aquella canción, pues hoy es día viernes. Hemos logrado cumplir precisamente todas nuestras proyecciones. Y si no las hay, pues todavía tenemos más tiempo, tenemos más vida. Bienvenidos. Esta mañana me da mucho gusto ya compartir con el panel del día viernes y por supuesto con la seriedad, la prontitud y el buen desempeño con que Julio Valdivieso estuvo al frente de este programa. Julio, ya te lo había agradecido en otras latitudes, ahora lo hago aquí precisamente. Gracias por acompañarnos. Lo hizo bien, ¿verdad? Sí. Ha aprendido bien, eso es lo importante, que aquí se prepara bien. Así es que, Julio, gracias. Gracias, Ernesto, gracias a los compañeros del panel que también nos ayudaron, sobre todo a manejarse en los días viernes, porque no había alguien que moderara y era muy difícil tener una posición de estar conduciendo el programa y a la vez estar generando tu propia opinión. Así que fue una muy buena experiencia, muchas gracias y bueno, qué bien que ya estamos todos. Qué bueno, gracias. También Marvin Aguilar, bienvenido. Marvin Umaña. ¿Qué tal? Un gusto que estés de regreso. ¿De dónde te saco lo de Aguilar? ¿Ah? ¿De dónde te lo saco? Aguilar. ¿Quién es Aguilar Umaña? Aguilar Umaña, sí, exacto. Sí, ¿Tú eres familiar de Aguilar Umaña? De don Alfredo. De don Fíjate Alfredo. que es una casualidad. Es casualidad la cosa. Y él es de San Miguel también, pero sí, no. porque la voz no la tiene. Sí, la voz que tenía Alfredo Aguilar, Alfredo Aguilar Umaña no la tiene tú. Y los poetas tampoco no lo tengo. Es una broma. Gracias. Carlos Araujo también. Bienvenido, Carlos. Ernesto, qué bueno que estés de nuevo con nosotros. Dios es grande que te tiene aquí y vamos a darle. Yo creo que una nueva oportunidad, ¿verdad? Para poder agarrar con fuerzas todo esto que nos falta de vida todavía. Hablando de la apertura de la economía a partir de este lunes, que todo empezó a la normalidad, a la nueva normalidad, porque no vamos a llegar a la normalidad que teníamos anteriormente. Para mí hay puntos a destacar. Uno, esta semana te ha demostrado que no había necesidad de encerrarnos. Yo creo que se puede manejar la economía en un equilibrio con el tema de la salud, porque precisamente las dos cosas, la parte económica que protege los ingresos de los ciudadanos y la salud como tal, son elementos intrínsecos que no pueden separarse para proteger la vida de los salvadoreños y de cualquier persona. O sea, es fundamental las dos cosas. Hay que buscar los equilibrios adecuados y de alguna forma tener herramientas para poder controlar aquellos problemas que se puedan suscitar. Todos sabemos que entre más gente esté en la calle, pues definitivamente más expuestos vamos a estar. De alguna manera, después de estos 5 meses, con todos los bemoles que podamos ponerles en medio del asunto, que no es ese el problema ahorita a destacar, pero al menos ya hay un hospital preparado, podríamos decir, después de 5 meses para poder recibir algún pico de casos. Y lo que creo que nos falta fundamentalmente es una serie de normas que deben ser dictadas en la Asamblea Legislativa para evitar los problemas que ya estamos viendo. O sea, lastimosamente hay casos evidentes de personas irresponsables y principalmente los jóvenes que hemos visto, al menos aquí en San Salvador, casos aquí en la zona rosa, en bares, en buena vía pública, haciendo grandes desórdenes de fiestas y tomando y ese tipo de cosas. Eso no nos va a ayudar en nada y creo que las autoridades deben de tener las herramientas para evitar este tipo de cosas. Pero definitivamente es bueno, ya el transporte en alguna medida está funcionando, porque no está funcionando en su totalidad, ya que lastimosamente no hay una solución todavía entre los transportistas y el gobierno. Creo que se está discutiendo también en la Asamblea Legislativa el decreto para volver a incorporarles el subsidio a estas personas. Pero hay unos impases por ahí que creo que tienen que solucionarse y tienen que solucionarse rápido, porque tampoco pueden tener a los transportistas operando sin un tipo de subsidio. O sea, es imposible mantener una tarifa como la que tienen en este momento, operando a la mitad o a menos de la mitad de la forma en que normalmente lo han hecho.
qué es lo que pasa? Que sí hay que dar eso, pero hay que condicionarlo. Hay una serie de cosas que el gobierno mismo también está exigiendo, como el hecho del GPS. Yo le pondría inclusive cosas adicionales, como el hecho inclusive de que si que tú querés que yo te entregue el subsidio, pues me tenés que traer una solvencia de que estás libre de pago de multas, por decirte. O sea, los sectores afectados por esta pandemia se les está dando algunos mecanismos de salvataje. Con que yo preferiría la ayuda a la micro y pequeña empresa de este por país eso, que tiene el ¿y tú 90? crees que los transportistas no son micro y pequeñas empresas? Hay muchas que aparte, discusiones. no, pero que ahí en medio haya mafiosos que tengan ciertas cantidades de buses que ni los tienen a su nombre es otra cosa. Pero la mayoría es gente decente. Que lo usen para y son lavar dinero y son no quiere pequeños decir, empresarios. ¿verdad? Sí, y eso que sí, la ¿verdad? forma en que lo están obligando a operar ahora sin subsidio, definitivamente les da pérdida. Una solución tenés que darle. Vea, eso es una realidad. El tema es que tampoco es que tenés que darles sin condiciones. Sí. ¿Por qué? Porque el sistema es deficiente para el usuario. Claro. Entonces, ¿qué ¿Quién tenés por que el hacer? usuario? ¿Quién por el usuario? A mí que me digas, mira, yo te voy a dar $1,000 mensuales, pero tenés que ir a misa todos los días, tenés que lavarte el pelo, tenés que vestirte bien y rasurarte. Yo hago lo que me piden si me van a dar $1,000, pero ellos no. Ellos quieren que les den $1,000 y quieren seguir en el gran desorden mira, que tienen. Carlos, Pues. ese es el punto a discutir, cuánto significa la compensación, hombre. O sea, el tema es más de fondo. O sea, son $400. Cuando tú lo dividís en los 30 días que opera la unidad, saca el cálculo cuánto les viene tocando. Sí, por eso. Ahora, pretender que van a liberar... Es un subsidio, no es una sustitución Sí, pero de ingresos. ellos llaman compensación a la tarifa porque la eso. tarifa debería estarse cobrando de tal cantidad, pero correcto. ni siquiera eso llega, ni siquiera a 2 centavos. ¿Te acordarás, O sea, ¿te acordás cuando no, el gobierno de Paco Flores le quitó el subsidio y operaron? Bueno, es más, el otro problema es la sobresaturación de las líneas y hay que decirlo con toda la transparencia. Pero ¿quién tiene que poner ese orden? Bueno, el gobierno. Exactamente. ¿Ah? Es el Estado. Exactamente, a eso me refiero yo. Hay una, no sé si postura o una advertencia de uno de los dirigentes de este sector, que de no haber ningún acuerdo o concreción esta semana, y creo que ya no la Para hubo, el sábado, para mañana decía que había un plazo. así creería yo que para el día sábado estaría prácticamente paralizado el sector transporte. No, porque estás hablando de los mismos datos. Estamos hablando de 190 rutas que no han... Creo que es un 30 o un 40%. Sí, pero es que los que ya están operando advirtieron lo que dice Ernesto, de que si no les solucionan esto ya, van a parar lo que ya están operando. Ahora, me gusta la postura que asumen también otros dirigentes que quieren que ese subsidio no sea para ellos, sino que directamente a la tarifa. Sí, el problema, pero y Julio, tú has pero sido no están las funcionario, sabes que no eso no están lo las pueden condiciones. hacer. Decime cómo vas a garantizar, cómo vas a garantizar que el subsidio vaya Directo, a Mira, los alumnos. tenías que hacer un montón de cosas de ordenamiento. Sí, el pero- tema aquel de la tarjeta famosa, donde Sí. todas las unidades deberían de tener un dispositivo Sí. electrónico para eso. Pero cuando es eso una se solución. tome, ya se acabó el sector. Lo que pasa es que ese tipo de mecanismos te controlan el ingreso de La estas la personas eficiencia. y entonces es lo que no quieren. Pues sí, bueno, pero se entonces, resisten. Pero sí, pero es que este tema no es voluntario. por eso, ahí es donde Este está el tema. tema no es ¿Quién es el voluntario. responsable Vamos a ver. de ordenar entonces? Es el Estado. ente rector, y el no Estado. tengo que preguntarles. Vamos a ver, los que hemos vivido fuera sabemos que en muchos países europeos el subsidio va a la persona. Sí, pero Y aquí hay no hay forma, mecanismos, todavía los y hay- mecanismos Con la aquí tarjeta para- sí se puede. Y es evidente, el subsidio al metro, por ejemplo, yo lo cobraba con el estudiante. Tudui. El carnet. Pero Marvin, Y ahí había una tarifa, decía, para estudiante. Era pero compárame, 50%. espera, me estás comparando O sea, el transporte colectivo de un país Pero totalmente no, pero desarrollado. se Pero aquí puede. se puede. Son Se puede, soluciones. Espérame, se puede, o sea, yo no te estoy diciendo que Aquí no les se guste pueda. la anarquía y el caos El para tema- seguir en sus Son- mafiadas. Ustedes saben de que hay un servicio ordinario y hay un servicio interdepartamental, el que barre. ¿Cómo le vas a exigir a la persona que está entre dos municipios ahí que ande una tarjeta para subirse? Imposible, hombre. O sea, hay realidades que no se pueden implementar. Tú dijiste cuando Con las tarifas. hace años, yo recuerdo, y tú dijiste una cosa más o menos similar, te lo voy a recordar porque fíjate que tienes razón en eso. Tienes razón en eso, Julio. Tú dijiste cuando la tarjeta se iba a imponer, tú dijiste, hay gente
que solo tiene los 20 centavos. Sí, ¿cómo, pues? O sea, agarran el bus donde sea, 20 centavos, y aquí consiguen para el regreso los otros 20 centavos. Es la realidad. Pero si la tarjeta la puedes cargar en cualquier tienda. ¿Qué fue lo que pasó con los cualquier $300? ¿Te acordás? Sí. La gente no estaba bancarizada. ¿Va? Pero esos son mecanismos, dijéramos, que se tendrían que implementar. El tema es que se habla de una nueva realidad. Esta es la nueva realidad. Sí, es posible, pero estamos hablando de que en este momento estás al borde de un colapso. ¿Cómo puedes pretender reaperturar la economía cuando ni siquiera está el 100% de las unidades? Y si a esto le agregás que de acuerdo a los protocolos sanitarios tienen que reducir al 50% de las unidades, todavía se complica un poco más. Este momento de crisis puede permitir resolver el problema de transporte. Claro, yo creo que están en la mejor momento. O sea, el gobierno y los transportistas deberían de... Fíjate que por ahí apareció un funcionario de este gobierno con una comunicación en Twitter diciendo de que había que nacionalizar el transporte. Yo no diría que de alguna forma es desbocada totalmente una solución de ese tipo. O sea, bueno, es que el transporte es público. Lo que vas a hacer es traer el servicio quien lo opera. O sea, un privado. Ese es el tema. Entonces, tú puedes meterles competencia. Yo puedo permitirle, por decirte, ¿por qué no, en lugar de decir nacionalizar en un solo sentido de la centralización, decir a nivel municipal? Vámonos aquí a Guatemala, los municipios manejan el sistema de transporte. Mira lo que establece la Constitución en el 108. Exactamente eso. Te dice que los servicios públicos podrán ser prestados directamente por el Estado. Exactamente. O los municipios. Claro. Entonces, lo que pasa es que no es fácil venir a operar 10.000 líneas de la noche a la mañana. Si quitamos la trama mafiosa del Citran que utilizaron, el Citran es una solución perfecta. O sea, el modelo. Ahí es bueno, el concepto es bueno. Entonces, la forma que el hicieron, negocio que hicieron es otra cosa. Exacto, que ya la sala se los declaró inconstitucional, que estamos de acuerdo. Pero es solución. ¿Por qué no terminar esa línea, ampliarla hasta San Martín y terminarla hasta Lourdes Colón? Wow, Lourdes, sí. Y luego desde Apopa hasta el aeropuerto. Es decir, ese viceministerio hay miles de planes, de estudios. El tema no es de estudio, el tema es de voluntad, de quererlos aplicar. Ese es el verdadero. Pero ¿cuál es el problema? Que en los estamentos políticos se han infiltrado los intereses de estos sectores y por lo tanto los han protegido y no los han dejado ordenarse. Vamos a repetir. Políticos de todos los colores y sabores, de buses. Vamos a repetirlo, ya lo habíamos dicho antes. La Comisión de Transporte de la Asamblea Legislativa ahí está representada por los buceros. Todos ahí o tienen líneas o familiares o están vinculados de alguna manera con el sector transporte. Así no se puede avanzar. Pero yo quiero ver cómo va a ser el decreto, porque si simplemente va a ser un copy-paste, es decir, lo mismo que se venía anteriormente, donde se va a asignar sin ningún condicionamiento, creo que no. La propuesta del gobierno lleva condicionamientos y que creo que es correcta. Yo todavía le agregaría otros condicionamientos, sí. Pero quererlo aprobar así como estaba antes no, tampoco, no se puede. Creo que pero ¿qué hay que sacar de todo esto, Ernesto? Creo que la coyuntura va a permitir que esta situación por primera vez se ponga sobre la mesa y en realidad se haga un plan para el despegue. Es que no entiendo yo a un gobierno que pueda estar para destruir un sector. Yo no veo esa mentalidad en ningún gobierno. No lo hacen con la intención de que un sector quiebre. Sería demasiado miope. Tú el día de ayer, tuviste aquí sentado al presidente de Conamipe, nuestro buen amigo Paul Stein, y la presidenta del Banco Hipotecario. Sí. Y me dejaron claramente el tema, ¿verdad?, de cómo son los salvatajes en algún momento. Pero el gran cuestionamiento, la oportunidad para que te lo den. Me van a dar el crédito cuando ya muchas ya quebraron y hay que ver las condiciones leoninas en que te van a otorgar los créditos, porque no solo es el acceso. Yo quisiera preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la banca estatal o la banca de fomento y la banca comercial? ¿Les vas a pedir requisitos de bancarización a las personas? Si no pueden, en algunos casos, van coyol quebrado, coyol comido. Si vas a ir a por DICOM, eso, entonces, ¿quién no ha estado en DICOM
todos los que por lo menos en la El gran mayoría, destino de esos por un- fondos va para personas que no califican para los préstamos ordinarios de una banca comercial, entonces no es una competencia para ellos. o sea, yo creo no que lo hay veo. que desmontar esas falsas No lo veo. mentiras Es que que te digo montan esto, ¿sabes para por qué te decir digo por qué esto? las cosas no caminan. Porque hay un montón. Yo me quiero referir. Las micro y pequeñas empresas, en el año 2017, en el último estudio que hizo el Banco Central de Reserva, rondaban las 317,000 empresas, micros y pequeñas. Pero en realidad son más de 500,000 de micros y pequeños empresarios. Ok, estás promoviendo ahorita un subsidio a los transportistas. Ajá, y ese montón de micros y pequeños empresarios que son los que sostienen la economía de este país, que muchos de ellos o ya están muertos o ya están enterrados, ¿verdad? Que cuando les llegue la gasolina, ¿ya para qué? O sea, la Ahora, celeridad de estos recursos. La entrevista y esto de va para la ayer, asamblea. la entrevista Esto va de para la ayer asamblea. que tú tuviste, que me detuve a verla porque el tema es importante. Yo vi a la presidenta del Banco Hipotecario y a Paul, los vi como animados de ayudar y con la disponibilidad. Eso que ella decía, escríbanme a mí, a mi Twitter. Claro. O sea, no cabe duda. eso es una diligencia. Pues sí, pero son expectativas que generan. Tienen 5 meses los microempresarios de estar tocando las puertas del Banco Hipotecario y no les dan nada. Espérame, pero voy a decir, no nos engañemos. No, pero voy a decir esto. Hay mucha gente en San Miguel que a mí me ha dicho que ha ido al Banco Hipotecario y que les dicen que no, Pues que sí, les va. ponen Pues sí, una... pero es que vos mismo lo estás planteando. No, o sea, yo por eso Una estoy cosa es diciendo. el discurso y otra cosa es la realidad. Por eso En mismo honor lo de digo. colocar las cosas en su propia dimensión, en el propio equilibrio. Ayer fue claro en decir, lo que estamos esperando es que se desentrampe y se concretice en la Asamblea Legislativa esos fondos. O sea, ¿qué podés esperar, no es Carlos? cierto. Carlos, ¿qué podés esperar si no están es porque están en la Asamblea cierto. Legislativa? Vaya, dos cosas con el tema de Asamblea Legislativa. Yo quiero que dejemos muy clara la necesidad de buscarle una salida en este momento, pero programada. Ordenarse, Porque si no- hombre. Porque si no, vas a hacer un parche, como siempre ha sido. Les dan momentáneamente, que es para siempre, ¿verdad? Pero no El hay problema de lo incentivos para un verdadero De cambio lo que estructural dice, del no se sector. te olvide, Neto, que lo que tú planteas del asocio público-privado para el caso del transporte tendría que ir a la asamblea, tendría que ir a la... Pues sí, pero es más largo, ¿va? No, es que ¿cuál Es es el más primer largo. paso? Tenés que Es más aprobar largo. el decreto del subsidio que tenía, Condicionado. pero condicionado. ¿Y ustedes creen que se va a aprobar así? Así debería de ser. Bueno, estamos hablando En aquel momento, Claro. Mira, lancemos apuestas. En aquel momento que se aprobó este decreto que vence o que venció, el Ministerio de las Públicas presentó también, si ustedes se acuerdan, una serie de condicionamientos para entregar al final a los diputados de la Comisión de Transporte, ¿verdad? Nada, digamos, ¿verdad?, subjetivizados ni influenciados Sí, por el pero tema, porque la Comisión de Transporte de la Asamblea Legislativa es pura, es impoluta, ¿verdad?, digamos, en el tema de transporte. Decidió desechar la propuesta del Ministerio de Obras Públicas y darles el subsidio sin ninguna condicionante. Pero ahora hay una gran variante, el timing en que se está haciendo, está a menos de 6 meses de una elección. La ciudadanía está ojo al Cristo de ver qué es lo que va a pasar. Y este es un llamado. Podrán hacer lo que tú decís dentro de la Comisión de Transporte, pero al final es el Pleno el que va a aprobar este tema, con la responsabilidad que implica el contenido del decreto que aprueben. Mira. Y ahí es donde la ciudadanía es la que tiene. Hay un que estar ojo al Cristo. chero mío que me dijo una cosa que le dijo un presidente de transporte. Le dijo, vos vas a estar ahí un rato y yo voy a seguir siendo después siempre eso. Esa comisión se va a ir y los transportistas van a seguir ahí. Claro. Van a aprobar las cosas como dicen los transportistas, sin condicionamientos, tal cual se aprobó la vez pasada. Bueno, que el pueblo juzgue. En febrero tiene la oportunidad de la población de juzgar Claro. si le da el voto a los que continúan Claro, haciendo tú el tenés mismo razón, negocio de Lo que siempre. más me acaba es la realidad. Claro. ¿Verdad? ¿Y el Que presupuesto? siempre se ha venido. Pero como yo he dicho siempre, yo he visto en la asamblea muertos botando basura. Julio. No hay nada escrito, ¿verdad? Y todo se puede dar. Bueno. Lo único que toda acción tiene una reacción. ¿Y qué todas decisiones, consecuencias de esas decisiones. ¿Qué relación tiene el tema del presupuesto, la presentación y la caducidad en tiempos de presentarlo con lo que hemos hablado, Julio? Breve. Bueno, lo que pasa es que estás hablando que vas a demandar diálogo, entendimiento para... Tenés un país endeudado,
Y para poder financiar el siguiente presupuesto tiene que presentarse de una manera equilibrada, así dice nuestra Carta Magna. Porque ¿cómo va a ser para equilibrarse un presupuesto? Tiene que haber un Si solo el pago de la deuda te va a demandar toda la inversión social que podés tener. Pues. Ni siquiera hemos podido reasignar y por que eso, esos fondos vayan donde deben de ir y ya se empata con el nuevo por presupuesto. eso es importante una actitud de diálogo. El país necesita un pacto para poder salir adelante de esta crisis que tenemos. Ok, porque quisiera abordar un poco la situación de los ventiladores que inéditamente, ¿verdad?, fueron robados en los Estados Unidos. Y lo digo porque el mismo embajador lo dijo ayer en una conferencia. Aquí se ha armado ¿verdad? un escándalo con eso. Ha habido innecesario. cierta confusión sobre los ventiladores robados, dice. Así que déjenme aclarar las cosas, vamos a hablar de eso. El punto más importante en esto, el gobierno de los Estados Unidos se comprometió a donarlos, dice. Y cumpliremos con ese compromiso. Estos ventiladores, es decir, los que el día de ayer se entregaron, no son parte de los que fueron robados en la Florida. O sea, hay aceptación de que hubo un robo entonces. Sí, pero es normal, hombre. En Estados Unidos. Sí, es que, bueno, las pérdidas al transporte de movilización de mercadería en Estados Unidos son altas por robo. No, si lo que hay que aclarar es la acción política cuando sale el presidente con el embajador. Hombre, si lo que le está diciendo es que si hubiese duda por parte de la embajada en cuanto a ese tema, pues no estuviera. Yo no concibo que un embajador esté No, y lo que pasa es que aquí se ha generado una opinión de que parecería ser que eran los que estaban aquí ya puestos que habían aparecido en Miami. Y no fue así. Pues no es cierto. ¿Hay jurisprudencia? ¿Hay alcances No, jurídicos? para empezar, habría que determinar si el hecho sucede en los Estados Unidos. Nosotros no tenemos jurisdicción de que estar investigando. Uno. ¿Qué? Y dos, es donación la que venía, no era una compra. Ya tendrán Sí, sus derechos. pero ahora, los- si fue realizado en El Salvador los indicios por un son- funcionario de El Salvador o por alguien aquí, por Saldrá en la supuesto que investigación. tiene, y hay canales diplomáticos, hay Lo que el sistema aparentemente yo leí de suplicatorio leí el para eso. Miami Herald, que fue el que publicó esta información, lo leí ayer, y lo que se mantiene es que aparentemente ha sido un acto delincuencial pero cometido allá. por gente en Estados Unidos. Claro. Es decir, lo vamos a contar Pero así. así estuvo desde el principio, ya se sabía que así Descubrieron era. una bodega con ventiladores que vieron que estaban allí y organizan un robo y van y se lo llevan. Eso es lo que ha pasado. Ahora están tratando de ubicar. Pero no le daría Vea, mayor. Además, esta ¿quiénes era son una los que están petición dentro de una comisión que yo creo que deberían de meditar un poco más las acciones. Pero bueno, cada quien es responsable de sus propias decisiones. Enfoquémonos en las cosas importantes. Ahora, pero detrás de todo eso también hay un morbo, hay una curiosidad, ¿va? ¿Y en qué país vivís, Ernesto? O sea, al final también... ¿quién No, se- es que estás metido ya en el calendario electoral. sí, pero... Para un sentido o para otro. Pero vuelvo a cabe, insistir. cabe preguntarse eso. Pero Julio. vuelvo a insistir, Ernesto, si yo señalo y cuestiono lo que hacen los otros con relación a manipulación de información, No podés vos salir si con la yo lo misma acción. cuestiono, ¿por qué yo voy a hacer lo mismo? O sea, es que no es coherente. Porque perdés credibilidad. Perdés credibilidad. Es que uno piensa que por ser Estados Unidos, ¿cómo es que se van a bombear esos ventiladores? Ahí hicieran No, 3 pero es que es un millones. acto, crees es un que acto porque solo aquí se delincuencial. cuecen habas? Es un acto delincuencial común. Pues, Todos no los es- días se roban camiones de mercadería en Estados matan Unidos. gente, Todos los días. matan, la policía viola derechos humanos, hacen manifestaciones, queman llantas, hay hasta guerra civil no declarada y ahí. Tienen un problema ya en Wisconsin Pues tremendo. sí, o sea, yo creo es que ya no es el sueño darle americano, más vueltas a es la, este es la tema. pesadilla americana. Es innecesario. Creo que hay temas más importantes de país. Regresamos de al nación. tema del presupuesto, porque creo que no lo... No, yo lo que te digo es que no sé cómo se va a estructurar. Sobre todo que hay un formato natural que ha venido por los últimos años en el país de cómo está estructurado el presupuesto. 80% salario y quizás más. Claro. Pero bueno. Te voy a coronar un poco más ese el énfasis para irnos a la pausa. También a mí, y creo que todo el mundo lo expresa, hay muchos empresarios que me lo han dicho, el tema de cómo en el país estás a las puertas y ya estás en un calendario electoral y no tenés una especie de diálogo y plática para poder acordar temas fundamentales del país. Bueno, habíamos estado fuera de cámaras diciéndole el problema que se avecina con el tema de la aprobación del presupuesto.
El día 30 de septiembre constitucionalmente vence el plazo para que el Ejecutivo presente el presupuesto. Y por normativa también tiene que presentar un presupuesto equilibrado. La gran discusión va a ser cuando entre la Asamblea Legislativa a revisar cómo está estructurado el presupuesto, porque hay que decirlo, no hay recursos. Y el tema de la deuda, ¿verdad? De la deuda, creo que está ya estamos al 92%. topado, ¿verdad? Entonces va a demandar de una verdadera diálogo, de un verdadero entendimiento entre las distintas fuerzas del país. ¿Por qué? Porque es lo que el país requiere. Si queremos seguir este tema tratando de imponerse uno sobre el otro, este país no va a tener viabilidad. No hay viabilidad. Hay una cosa que hay que aclararle a la gente. El presupuesto neto se aprueba con 43 votos. Pero la deuda 56. Pero si el presupuesto va a necesitar endeudamiento, es ahí digamos, el entrampe que va a necesitar 56 votos para que le aprueben eso. Ahora, tú planteabas algo interesante. El presupuesto de este año es 6.500 millones, va por ahí. 6.000. ¿Qué es lo presupuestado? Que se iba a recaudar este año, pero efectivamente no se va a recaudar eso. Entonces el presupuesto va a tener un déficit de ¿qué? 1.000 millones. Además de la deuda, que no sé si hay que pagar, qué deuda hay que pagar el otro año, ¿va? De la deuda que hemos estado adquiriendo. Entonces sí se va a necesitar endeudamiento. Si se quiere presentar un presupuesto de 6.500 millones, igual que eso es imposible. Entonces va a tener que reducir el presupuesto. Claro. Y ahí va a venir un conflicto, ¿va? Porque le estás diciendo al gobierno, la Asamblea puede, y tú hacías notar eso, que es interesante en la pausa, la Asamblea le puede decir al gobierno, vaya, esta partida de 100 millones que usted la quiere para esto, para defensa, digamos, se la quitamos, ¿verdad? Para que usted la reasigne a otro. No que la reasigne, la quitas. La Asamblea puede reducir los presupuestos. Eso va a generar, en vez de puentes, va a generar bombardeo. Sí, pero si el gobierno quiere seguir manteniendo un presupuesto de 6.500 millones de dólares, está totalmente equivocado. Yo me atrevería a hacer un pronóstico, ¿verdad? No va a haber presupuesto. Bueno, sería el mejor escenario porque entonces se prorroga el que está actual. Claro. Pero no en las inversiones. No, porque si la Asamblea le va a decir al gobierno, elimine esto, que puede hacerlo, ojo, que usted tiene razón, puede hacerlo. Entonces el Ejecutivo no va a haber un acuerdo y mejor se va al siguiente año con los 6.500. No necesariamente los 6.500, porque las inversiones que estaban programadas en el presupuesto anterior no pueden ser ejecutadas nuevamente. Pero lo que sí va a tomar es el presupuesto de mantenimiento administrativo, salario, pagos de luz, agua, teléfono. Es lo único que puede ocupar de ahí para allá, pero no sería malo que al final, es que yo te digo, si tú tenías un presupuesto ordinario antes de la pandemia en donde había una serie de inversiones que había que construir un puente, por decirte, bueno, hoy ese puente no podrá hacerse. Entonces, que si la directriz que el presidente le dio al ministro de Hacienda de subir el presupuesto para salud, educación, ¿verdad? Será sumamente difícil de cumplir, a menos que le quites a la Fuerza Armada parte del recurso que le aumentó en este momento del presupuesto anterior. ¿Ve? Ya la gran interrogante, que al margen de esto, ¿es eso lo que le conviene al país? ¿Es eso lo que el país demanda ahorita? Vas a tener que priorizar, Julio. No, mira, yo te pongo, que siempre ha sido eso. Eso, pero es que no. Hoy estamos en una crisis. Una crisis como la que nunca hemos estado. El referéndum, porque no son elecciones, sino que es el referéndum del 28 de febrero, es el que va a decidir esto. Sí, pero al margen del resultado eleccionario, se van a no pasear va a en el cambiar país, una hombre. realidad. No, de acuerdo. Yo creo que la reflexión hay que decírsela bien clara. Este país no puede seguir de esa manera, porque al final nos vamos a ahogar todos. Ojalá vayas en el puesto que vayas en este barco, de seguirse a este despeñadero, nos vamos a ir todos. Ese es el punto. Entonces creo que por eso es que hay que exigir diálogo, hay que exigir un pacto por el país. El país necesita que todos nos juntemos nuevamente para solucionar este problema. Es que no quiere decir que no va a haber diferencias ideológicas en algún momento, sí las habrá, y eso es bueno para la democracia, que existan esas diferencias, porque eso enriquece, el debate enriquece. Pero hay situaciones como esta crisis económica que es
yo creo que en la historia del país hemos tenido una crisis de la magnitud que estamos teniendo ya. Sí, pero eso solo se compensa con recursos. Por eso, pero demanda que todos creamos en un mismo proyecto y hagamos un plan entre todos. Yo te quiero poner un ejemplo de qué ha pasado antes. Chile, por decirte, cuando pasó el tema de las pensiones, cuando se creó el sistema nuevo en Chile de las pensiones, tenían una gran deuda igual en su sistema público que ya era imposible manejarlo, y por eso nacen las AFPs en Chile. Y se había generado una gran deuda, pero inmensa deuda del Estado con relación a ese sistema. Hacen el cambio y, al contrario de lo que nosotros hacemos, que es endeudarnos para mantener ese sistema y empezar a chupar los dineros de los ahorros de las pensiones para seguir financiando el Estado, Chile se socó el cincho alrededor de 5 años. Pero se le olvida, en Carlos, donde su presupuesto... Se te olvida un detalle pequeño. Pero es que voy al principio de las decisiones. El presidente era César Augusto Pinochet. No, hombre, oíme pues. Y si Pinochet dice, se socan el cincho, pero se lo socan. Voy a las decisiones. Eso lo hizo Chile en una dictadura. Voy a las decisiones. Que Pinochet decía que era dicta blanda, ¿va? Pero bueno. Pero voy a los ejemplos. O sea, vos decidís socarte el cincho y en tus presupuestos determinás que ya no vas a seguir gastando en un tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque es necesario pagar esto. Pasaron sus 5 años y nivelaron totalmente su endeudamiento, no necesitaron hacer ese tipo de cosas. O sea, los ejemplos están en el mundo. Necesitaban a Pinochet. Aquí nos estamos enfrentando a algo, Pinochet lo pudo. A Pinochet, que ningún país del mundo estaba preparado para lo que nos tocó. Los maestros le hacen huelga a Pinochet una vez, fíjate, y al siguiente día Pinochet clausuró el año escolar. O sea, ya no había necesidad de maestros. Sí, pero eso lo podés hacer que él resolvía las cosas. Se socan el cincho, ¿verdad? O sea, esa es una dictadura. Cuando entró el democracia es difícil. Es difícil. Eso es lo que le quiero decir. ¿Cuándo entró el sistema de pensiones chileno? ¿Cuándo? Con Pinochet. Yo creo que no. ¿Cómo no? Pinochet lo estableció. Lo que quiero plantear es que en el Estado hay procedimientos. O sea, no es que... Claro, en un régimen autoritario, en un régimen de dictadura, claro, no hay forma de decir, así se va a hacer. No hay delincuencia. No hay nada, porque depende. Pero los pesos y contrapesos, que todavía, gracias a Dios, vivimos en un sistema democrático, republicano, con todo lo que implica el republicanismo. Decirle a la gente, sóquense el cincho. Es que gobernar en democracia no es fácil, sí, así es. No, es que es el Estado el que va a socar el cincho. No. Y ahí es donde yo hago el llamado, es decir, todos, sin excepción, todos exigimos que tenemos derechos en este país, y que mi derecho a la libertad, que mi derecho... Sí, pero se nos obliga que también nosotros tenemos obligaciones. ¿Me explico? Aquí te ponía el ejemplo tan simple. Con justa razón la ciudadanía no le llegó agua a una comunidad, te cerraron. Claro. Y todo el derecho de libre tránsito que tienen los demás, o sea, o solo el mío prevalece sobre el otro. Eso es lo que deberíamos de estar advirtiendo, que poco a poco se va minando la poca institucionalidad que hay en el país, y no deberíamos de caer en un anarquismo. ¿Por qué razón? Porque el día que se pierdan las reglas del juego, se perdió el juego mismo. Sí, y esa es responsabilidad de los políticos en este momento. Claro. Bueno, lo cierto es que septiembre se presta para hacer, de acuerdo a la ley orgánica, presentar el presupuesto. El 30 de septiembre es el último día. El último de septiembre. pero tienen hasta diciembre para aprobarlo. Sí. Que es una norma, costumbre que se ha venido haciendo en el pasado. Hay veces que no debería de ser. En algunas veces pasa el enero y lo sí, resuelve. Pero entonces entra vigente el del año anterior. Se mantiene vigente, con ese trabaja el Estado. Así es. Bueno, retrasos en el pago del FODES y beneficios a veteranos es otro de los puntos que tiene que ver con el tema de presupuesto. Que, por cierto, se pronunció el ministro de Hacienda para decir de que están precisamente bajo esa línea de poder lograr concretizar fondos para trasladárselos en el pago que a ellos les corresponde. Algo que creo que es digno de resaltar es el hecho también de que la alcaldía de San Salvador salió al paso para apoyar a los restauranteros en este tema de restaurar la economía, para apoyarlos en esta reapertura de la semana. Me parece que ese es un punto bien importante. Hay que levantarnos, ¿no? Julio. Bueno, mira, toda acción que vaya tendiente a la reactivación económica, bienvenida. Pero mira, aquí nos vamos a poder rasgar vestiduras, posiciones. Hay un solo hecho, y es la realidad que nos va a tocar enfrentar
en la parte económica y en la parte política. Por más que yo te venga aquí a tratar de argumentar, el que está vendiendo allá, si no hay gente que se lo transporte para que le lleve clientes o para que le lleve su personal, Claro. ¿de qué sirve? O sea, no veo frente a eso, por mucha casaca que vengas a dar aquí, ¿verdad? O que se ocupe como el instrumento para llegar, la realidad es la que sigue marcando y va a seguir marcando tanto en lo económico como en lo político de este país. Ojalá que esa realidad sea benigna y sea más beneficiosa, aunque no lo veo así. Mira, el día de ayer, creo, inclusive el alcalde Mason lanzó un plan económico de reactivación para el municipio de San Salvador. Yo creo que ese tipo de ejemplos son oportunos porque es importante de alguna manera, desde el lado del Estado, buscar mecanismos para incentivar el consumo local, el consumo de lo que produce nuestra gente para estos efectos. Inclusive hay otro ejemplo, el alcalde de Ilopango, no sé si Neto te diste cuenta, a nivel de mercado, crearon un nuevo sistema donde tienen una página web que el ciudadano, inclusive por medio de un call center, pueden ordenar, ¿vea? Y desde el mercado ya contrataron como a 6 o 7 repartidores para írselos a dejar a sus casas. ¿Para qué? Para promover que las personas de los mercados puedan reactivar su economía nuevamente y generan trabajo. O sea, hay una serie de ideas que pueden implementarse para empezar a promover el consumo de lo local, que creo que es lo importante en este momento. Marvin, tu reflexión final, 30 segundos. No, que estoy de acuerdo, las alcaldías deben también ya que ayudan, lo hablábamos en otro espacio, si te acuerdas, es el hecho de que también regular los centros nocturnos, las discotecas, en el sentido de la seguridad, porque así como intervenís en lo positivo, también esa regulación de que las aglomeraciones de gente pueden volverse epicentros o transmisión para las casas y afectar a la gente mayor, es algo que las alcaldías pueden hacer donde haya centros nocturnos, pues, ¿verdad? Para que se mantengan las medidas sanitarias. Y nuevamente, Ernesto, felicitarte que estás ya al pie del cañón, ¿verdad? Que te deseo Hay un punto tal salud vez bastante. que tú lo tocaste y no lo desarrollamos, es el tema del FODES de las alcaldías. Pero yo creo que está dándose una forma de chantaje al Congreso con el FODES y están haciendo un daño terrible a las alcaldías municipales Ese en este país. es un tema que amerita verlo a profundidad. Ernesto. 2 meses de retraso absoluto. Porque, sí, pero el FODES no solo es para dar los gastos operativos. El es decir, 30% el se pueden 25, gastar y lo demás sí, es inversión. Sí, pero vos tenés eso no significa que no deben de tener. Pero que la está mayoría, esperanzado solo al FODES. la mayoría de las alcaldías en este país subsisten administrativamente del Definitivamente. FODES. Sí, Eso es una realidad. será un tema para más adelante. Saludos cordiales. Gracias, Ricardo Membreño, por expresarme su aprecio para estar acá de nuevo con ustedes. Gracias, los espero en radio mañana, un análisis económico desde la perspectiva del Colegio de Economistas y su presidente Francisco Lazo, y también estarán con nosotros de la Defensoría del Consumidor para examinar un poco qué es lo que viene hoy con esta reapertura de la economía. 7 de la mañana, Grupo Megavisión Radial le tiene para usted también una oferta de discusión y análisis 7 de la mañana por 107.7 Fuego. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.